Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM vamos a cerrar la semana hablando de temas de salud, temas que le interesan a usted y que le interesan también por proteger a su familia. Hablamos de situaciones que tienen que ver con el dengue, con el zancudo transmisor de esta enfermedad, y para ello tenemos con nosotros a uno de los titulares del Ministerio de Salud. Pero antes de saludarle vamos a poner algunos hechos en contexto para que vayamos entrando en materia en el tema que vamos a tratar esta mañana. Las autoridades del Ministerio de Salud confirmaron la primera víctima mortal a causa del dengue. Se trata de una mujer de 44 años que fue atendida en el hospital de Chalatenango, quien llegó con manifestaciones hemorrágicas y falleció el 15 de julio. Estamos en época invernal y las enfermedades provocadas por la picadura del zancudo suelen aumentar. Según el boletín de la Semana Epidemiológica 34, la chikungunya este año reporta 245 casos. Se reportan 241 de Zika y 4.230 casos sospechosos de dengue, de los cuales únicamente están confirmados 127. Estos datos reflejan un aumento del 56% en comparación con 2017. Las autoridades informan que hasta la semana anterior, comprendida entre el 27 de agosto y el 2 de septiembre, habían 974 personas hospitalizadas. El ministerio asegura que los casos de dengue, chikungunya y Zika han disminuido considerablemente en los últimos 3 años debido al abordaje integral que están dando a las enfermedades y a la eliminación del zancudo. Es importante mencionar que en lo que va del año también un total de 467 personas han fallecido a consecuencia de la neumonía, cifra que comparada con 2017 es menor en 127 casos, pues el año anterior hasta la fecha se contabilizaban 594 muertos por esta enfermedad. De acuerdo al boletín epidemiológico de la entidad gubernamental, entre el 1 de enero al 28 de agosto se reportaban 19.134 casos de neumonía, siendo el departamento de San Salvador el que más contagios presenta con un total de 4.569. Esta es parte de la gama de temas que abordaremos hoy en la entrevista de Hechos AM. ¡Comenzamos! Así es, comenzamos y vamos a comenzar precisamente dándole los buenos días al doctor Eduardo Espinosa, viceministro de Políticas de Salud. Doctor, qué gusto recibirlo y qué bueno cerrar la semana hablando de un tema que le interesa a muchos ciudadanos que seguramente están preocupados por el tema del dengue. Cómo no, Manuel, para mí es siempre un placer visitar Noticiero Hechos, uno de los más gustados, y sobre todo pues platicar con usted sobre estos temas y poder dar información objetiva a la población. Doctor, ¿qué tan grave es la situación del dengue en este momento? Estamos con un incremento de casos. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo la definirían ustedes desde el Ministerio de Salud? Sí, bueno, recientemente, con motivo del Día Nacional contra el Dengue, que fue el 26 de agosto, organizamos nosotros una Jornada Nacional contra el Dengue. Esta Jornada Nacional contra el Dengue, como en ocasiones anteriores, fue impulsada con apoyo del Sistema Nacional de Protección Civil, y en general se movilizó todas las organizaciones comunitarias particularmente, pero también todo el Sistema Nacional de Protección Civil. De hecho, la mayor parte de los alcaldes, que son los responsables, digamos, de las comisiones municipales de protección civil, se activaron y tomaron acciones importantes que seguramente van a abatir el índice larvario en el país, que es lo que nos estaba preocupando. En este punto, Manuel, quisiera quizás también hacer un pequeño recordatorio de que si bien hemos tenido 4.000 casos sospechosos de dengue, el número de confirmados, como bien decía el spot que usted pasó ahí, es alrededor de unos 120 casos aproximadamente, un poco más. Pero, digamos, ¿por qué es que tenemos esta cantidad elevada de sospechosos? Es bueno que la población sepa que nosotros hemos incrementado la sensibilidad del caso de dengue, lo que se conoce como caso de dengue. Cuando un médico, ¿verdad?, o cualquier otro prescriptor hace el diagnóstico de dengue, se basa para eso en una serie de síntomas, que son los síntomas del dengue, la intensidad de la fiebre y varios parámetros, que son los que toma él para tener el criterio de decir o escribir que el diagnóstico es sospecha de dengue, ¿verdad? Bueno, entonces internacionalmente hay parámetros que identifican
cuándo se debe sospechar dengue. Nosotros lo que hemos hecho es incrementar un poco la sensibilidad, por ejemplo, bajando el nivel de la fiebre y la aglomeración, digamos, de otros parámetros, de tal manera que nosotros acá registramos más casos sospechosos que en el resto de Centroamérica. ¿Por qué es esto? Digo, no que tengamos en números absolutos más casos que el resto de Centroamérica, pero con mayor facilidad la gente pone sospecha de dengue. Esto lo hemos hecho así, Manuel, para que no se nos escape ningún caso, porque cuando el caso, digamos, el diagnóstico no es tan sensible, entonces puede pasar algún caso desapercibido y ese caso complicarse y poderse transformar en un dengue grave e incluso en que la gente muera. Para que no nos escape ningún caso hemos incrementado la sensibilidad y por eso tenemos 4.000 casos y solo 120 confirmados. De esos 4.000 a todos se les toma prueba serológica para confirmar si es o no dengue y de esos tenemos 122 confirmados. Entonces 122 casos no es un número como para que, digamos... No es alarmante. No es alarmante. De hecho, hay otro punto que es importante que la población conozca. Gracias al desarrollo que hemos tenido de nuestro sistema de información, podemos tener hoy los corredores endémicos que tenemos que son altamente predictivos y los modelos matemáticos predictivos. Tengo acá alguna gráfica que nos permite conocer eso en relación con el corredor endémico. No sé si será posible que la cámara nos tome... Sí, muy bien. Definitivamente, doctor, esos son datos importantes que los ciudadanos claro. deben conocer y quizás tenemos que entender. Ahí tenemos precisamente lo que usted nos estaba mostrando. Vaya, esto fíjese acá, aquí están todas las semanas epidemiológicas desde la 1 hasta la 52, que son como nosotros dividimos el año. Y acá, en este eje, están contabilizados los casos. Y esta curva que se ve acá, que son 3 líneas, ¿verdad? Es lo que conocemos como corredor endémico. Este corredor endémico lo hemos construido con los datos que tenemos desde cuando se comenzó a implementar el sistema de información, que es cuando tenemos información objetiva, veraz y verificable. Sí. Entonces, esta es la tendencia de la enfermedad todos los años. Esta curva que está aquí abajo es lo que está pasando hoy en este año 2018. ¿Verdad? Esto, como digo, es la acumulación de 10 años de casos que se han venido. ¿Verdad? Y esta de aquí abajo es 2018. Como usted puede ver, estamos muy distantes de tener una epidemia, ¿verdad? Para tener una epidemia, esta curva debería elevarse y superar el corredor. Estamos muy lejos de tenerla. Sin embargo, se puede apreciar un ligero incremento de la curva, ¿verdad? Entonces, este ligero incremento es lo que nos preocupa. Y nos preocupa también que tengamos una muerte por dengue, porque la última muerte que tuvimos, previo a esta que sucedió en Chalatenango, fue en enero de 2016. Fue un caso que ingresó realmente en 2015. Entonces prácticamente 2016, luego de esa muerte de enero, no tuvimos ninguna muerte, 2017 tampoco, y 2018 tampoco hasta julio de este año que tuvimos esa muerte. Entonces, esta muerte nos preocupa. En otros países, me refiero a los países vecinos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, tienen 20, 30 muertes por dengue anualmente, ¿verdad? Pero nosotros acá nos alarmamos con una y nos alarmamos con un incremento de casos, porque esto podría generar una epidemia, porque tenemos, como ya tenemos 4 años que no tenemos epidemia, tenemos población que no ha tenido contacto con el virus del dengue y que podrían enfermarse si hay suficientes zancudos y si hay suficientes enfermos de dengue. Por eso tenemos que tratar de reducir el número de enfermos que tenemos y de acabar o disminuir a niveles de seguridad la población de zancudos. De esa manera no vamos a tener epidemia. Doctor, una situación que creo yo que es importante que la señalemos. Cuando escuchamos la palabra muerte, la mayoría de los ciudadanos pues nos comenzamos a preocupar por una enfermedad como el dengue, pero resulta ser de que antes de que se mencione la palabra muerte tendría que estar la palabra prevención. Sí. El hecho de eliminar los criaderos de zancudos, esto ustedes han hecho énfasis en diversos momentos y el ciudadano a veces dice, mire, es que aquí no han venido a fumigar y creo yo que es importante señalar que cuando ustedes fumigan solo matan el zancudo que está volando, no el que se está, digamos, en el agua que está acumulada o que está guardada o que está estancada.
producto de la lluvia o producto de otras situaciones. Sí, es correcto y le agradezco la pregunta porque la población debe tener la información de que el elemento fundamental para terminar con la población de zancudos no es la fumigación, sino la destrucción de los criaderos de zancudos. Porque, como usted bien lo decía, Manuel, la fumigación únicamente aniquila los zancudos que en ese momento andan volando, pero no afecta en absoluto a las larvas que están en los depósitos en los que la población almacena agua, ¿verdad? Dicho sea de paso, el problema del dengue es secundario a la escasez de agua, ¿verdad? La gente almacena agua cuando no tiene agua, ¿verdad? Y en estos momentos, por ejemplo, la contabilización que hacemos de aproximadamente un poco más de 40.000 casas que inspeccionamos semanalmente en todo el país, nos da el dato de que el 80% de los criaderos de zancudos encontrados son en depósitos útiles, es decir, depósitos donde la gente almacena agua. Por eso, digamos, la responsabilidad no es atribuible totalmente a la población, ¿verdad? La gente almacena agua porque no tiene. Eso es un punto. Pero también hay cierta responsabilidad, obviamente, de la población en mantener tapados esos recipientes y revisar que no hayan otros recipientes que no sean los recipientes útiles donde el zancudo se pueda criar, ¿verdad? Y eliminar. Entonces, eso es, digamos, la razón de que nosotros estemos permanentemente con el llamado a la destrucción de los criaderos. Y creo que es un llamado que tendremos que estar haciendo durante muchos años, porque el zancudo siempre encuentra la forma de reproducirse de cierto nivel que no se logra. De hecho, países como Cuba, por ejemplo, que han logrado erradicar casi completamente la epidemia de dengue, especifican que el índice larvario debería ser de 4% o menos, es decir, 4 de cada 100 casas inspeccionadas no deberían tener zancudos, criaderos. Vean, nosotros acá en el país tenemos un índice larvario de 12, que triplica el índice de seguridad. No es 4%, sino que 12. Sí. Y hay departamentos como San Salvador, municipios como San Salvador, que tienen 24% de índice larvario, es decir, una de cada 4 casas tiene zancudo. Es una situación que preocupa porque si hay suficientes zancudos y hay suficientes enfermos, los zancudos se van a infectar picando a los enfermos y dispersarán la enfermedad y nos pueden generar una epidemia. Por eso estamos tomando estas medidas. No es para alarmar a la población, pero sí para prevenir, ¿verdad?, que no podamos tener una epidemia y que podamos tener entonces dengue graves y muertes. A mí me parece importante, doctor, que hagamos énfasis en esto, en que la prevención de enfermedades como el dengue juega un papel determinante la actitud que tenemos en nuestras casas. Efectivamente. Porque de pronto sí es necesaria, digamos, la atención en los centros de salud, pero enfermedades como esta, el factor clave es lo que se hace en las viviendas. Ya decía usted, es cierto, hay muchos lugares donde se almacena agua porque no se tiene tal vez el servicio constante, pero el punto se está revisando eso y ustedes también daban indicaciones y en las unidades de salud se puede obtener datos y se puede obtener incluso materiales para evitar que el agua se vuelva un criadero de zancudos. Efectivamente, en todas las unidades de salud está disponible el abate, que la población puede ir a pedir abiertamente y sin ningún costo, ¿verdad? Y a todos se les entrega su dotación de abate para que pueda mantener, digamos, libres sus pilas de criaderos. También tenemos disponibilidad de alevines cuando la población así lo solicita, ¿verdad?, para que puedan depositar estas crías de pescado, ¿verdad?, que son los alevines que hacen una labor depredadora sobre las larvas de zancudo y que evitan pues el tener que estar depositando abate en las pilas y digamos sobre todo para la gente que trabaja, que sale muy temprano de su casa y que regresa a veces noche y que a veces la casa queda al cuidado de los niños más pequeños que no tienen, digamos, una no sé, formación, educación suficiente para entender todas estas cuestiones. Entonces es bueno digamos, descansar esta responsabilidad en los alevines, que están ahí permanentemente las 24 horas. Doctor, ¿existe peligro de que se puedan disparar los casos por la situación de lluvias? Bueno, en los últimos días hemos visto cómo ha llovido en diferentes puntos del territorio nacional. Me imagino que esto, si bien viene a aliviar la situación de sequía, también genera pues un poco de preocupación porque se puede volver puede haber una proliferación de zancudos. Sí, en general, digamos, los criaderos de zancudos, en los cuales no son depósitos útiles, ¿verdad?, que son los que son ciertamente
en buena medida responsabilidad de la gente, ¿verdad? No siempre son los criaderos en los cuales el zancudo se reproduce. Hay también reproducción en otro tipo de cazuelas, depósitos plásticos, algunas plantas que son tubulares y que pueden depositar agua limpia y donde el zancudo puede poner. Entonces, la única manera es estar revisando permanentemente los patios de las casas para ver las posibilidades que hay de que se hayan esos recogimientos de agua donde el zancudo puede depositar, digamos, sus huevos, ¿verdad? Y reproducirse. Hay que tener en cuenta que los huevos del zancudo son viables hasta más de un año. O sea, desde el momento que los ponen, pueden estar ahí un año y hasta que el agua llega al nivel suficiente ahí, entonces eclosionan y salen las larvas y tenemos zancudo nuevamente. Entonces, eso es siempre una amenaza. Entonces, es importante que la población esté siempre pendiente, ¿verdad?, de vigilar que no existan estas cosas en sus patios, en los alerones, en los drenajes de las casas y todo eso, para que no haya posibilidad de que el zancudo se reproduzca. Hay datos importantes que me gustaría que usted, como experto en salud, nos diera las aclaraciones pertinentes, porque escuchamos constantemente, mire, son casos de dengue clásico, pero también hay casos de dengue hemorrágico, las diferencias, las incidencias que esto tiene en el país actualmente, porque creo yo que es importante que el ciudadano que esté en casa, que nos está sintonizando, tenga claro esta información a fin de buscar la atención cuando esta es necesaria. ¿Cómo no? Bueno, nosotros hemos permanentemente hecho una difusión, el personal de salud también lo hace, los promotores también, sobre los síntomas para hacer una detección temprana, ¿verdad? Los síntomas son bastante inespecíficos, pero incluyen fiebre alta, puede haber algunas manifestaciones gastrointestinales como vómitos o dolor abdominal. En general hay también molestias típicas, digamos, de las infecciones virales, ¿verdad?, que tienen que ver con congestión, ¿verdad?, dificultad para tragar y algunas situaciones de este tipo. Cuando la persona tiene cualquiera, ¿verdad?, de estos síntomas, debe acudir tempranamente a la unidad de salud para que ahí le tomen la prueba correspondiente y en general se deja un control para revisión y si se trata de un dengue, si la prueba confirma que se trata de un dengue, entonces se continúa observando al paciente para la presencia o no de síntomas de dengue grave. Mientras más casos de dengue se tienen, más posibilidades hay de que se presente algún dengue grave. Es el caso que pasó con la señora de Chalatenango. Sí. Ella procedía de un municipio de Santa Rita, en Chalatenango, donde el índice larvario estaba particularmente elevado, ¿verdad? Entonces teníamos ahí un índice larvario de alrededor de un 20%, ¿verdad? Y entonces había una gran cantidad de zancudos. La señora fue picada, pero cuando llegó a consulta, consultó tardíamente, ¿verdad? Ella llegó a consulta el 5 de julio y falleció el 11 de julio. Cuando llegó, ya llegó con manifestaciones hemorrágicas, ¿verdad? Llegó con petequias, ¿verdad?, que son pequeñas hemorragias cutáneas, y hay otros síntomas que denotaban que su sistema de coagulación estaba alterado, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El personal de salud ahí intentó controlar todos estos síntomas, pero la señora fue desmejorando progresivamente hasta su fallecimiento y ya no fue posible, digamos, revertir el caso. Esto es posible hacerlo si la gente consulta tempranamente, ¿verdad? Eso es importante, doctor, que lo enfaticemos, porque cuando el dengue se vuelve una enfermedad que puede costarnos la vida. Bueno, en el caso de los dengue graves siempre es amenazante a la vida, ¿verdad? Sobre todo teniendo en consideración que los grupos, digamos, esto fue un caso atípico, lo de la señora de los 44 años tenía ella. En general, el grupo de edad en el cual se presentan más frecuentemente los casos de dengue grave y las muertes son en el grupo etario de los 5 a los 9 años, ¿verdad?, que son niños, ¿verdad? Entonces es muy difícil que ellos manifiesten o expresen que tienen tal o cual cosa. Entonces, por eso es importante llevarlos a consulta tempranamente. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero les pedimos a ustedes que se queden con nosotros porque tenemos más preguntas para el doctor Eduardo Espinosa, viceministro de Políticas de Salud, porque hay otras enfermedades que también están
dentro de las alarmas que ha estado, digamos, atendiendo el Ministerio de Salud, y vamos a hacerle algunas preguntas al doctor para que usted pueda tener las explicaciones pertinentes sobre las mismas. Regresamos enseguida. Gracias por continuar con nosotros esta mañana. Pues hablamos con el doctor Eduardo Espinosa, viceministro de Salud, y uno de los temas en los que hemos dedicado buena parte de esta entrevista es al dengue, doctor, porque ya decíamos nosotros que parte de la situación de prevenir esta enfermedad le corresponde a los ciudadanos. Es correcto, es correcto. Yo quería, bueno, es importante intensificar, digamos, lo que significa esta responsabilidad, porque hace poco también, con usted, Manuel, decíamos que el grupo etario más amenazado, en el cual tenemos los dengues graves, en el cual tenemos las muertes, son nuestros niños, ¿verdad? Son los menores de 9 años. Entonces, esto es una responsabilidad directa de los cuidadores, ¿verdad? El procurar que tengan ropa extendida, ¿verdad? Que cubra la mayor parte del cuerpo, pero sobre todo y fundamentalmente que no hayan zancudos en nuestras casas. Y eso tiene que ver con mantener tapadas las pilas y los barriles. No hay otra manera. Hay que recordar que es una responsabilidad compartida porque el zancudo tiene un radio de vuelo de aproximadamente 100 metros. Es decir, usted lo puede picar un zancudo que está a 100 metros de su casa. Entonces, es su responsabilidad, pero también la de todos sus vecinos, 100 metros alrededor, y así todos, ¿verdad? Entonces es una responsabilidad que todos debemos cumplir por respeto a nosotros, por respeto a los vecinos y por el amor que le tenemos a nuestros niños, que no queremos que se nos enfermen ni se nos mueran, ¿verdad? Entonces es una cuestión compartida. Yo, Manuel, quería dar una información también que me parece muy importante en relación con la situación de, digamos, las alarmas que la población, digamos, experimenta. Sí, fíjese que, por ejemplo, nosotros estamos alarmados porque tenemos 4.000 casos, ¿verdad? 4.000 casos este año. Pero fíjese usted, por ejemplo, hace poco, en 2014, ¿verdad? En 2012, teníamos 43.000 y 53.000 casos sospechosos de dengue cada año, ¿verdad? Esta curva refleja eso, ¿verdad? Aquí corresponde al año 2012, cuando teníamos 43.000 casos, y estos otros puntos a los años 2014 y 2015, cuando nosotros, viendo cómo, digamos, el número elevado que teníamos de casos, teníamos que encontrar una manera de controlar eso, introducimos el estudio relacionado con los modelos matemáticos predictivos y con la generación de los corredores endémicos, sí, que nos permitió intervenir, desarrollar las jornadas y las alertas estratificadas en los momentos en que eran más necesarios. Aquí, fíjese, por ejemplo, fue en estos dos puntos, que son históricamente los más grandes en la historia del país, ¿verdad? Fue cuando vino el chikungunya y cuando vino el Zika, sí, ¿verdad? La población se alarmó cuando vio las fotos de los niños con microcefalia y todo eso de Brasil, sí, sí, y entonces se incrementó la consulta temprana, ¿verdad? La destrucción de los criaderos y todo eso. Entonces eso, y junto a todos estos modelos que desarrollamos, nos permitió controlar la epidemia y tener la mayor reducción también de la historia, y hemos tenido hoy hasta 4.000 casos, pero también hemos tenido no solamente la reducción de los casos sospechosos. Esta es una gráfica que es similar a la anterior, pero que se construye con los casos confirmados, ¿verdad? Entonces, aquí ya no son 4.000, sino que son 124 en 2016, 70 en 2017, 144 hoy, que es increíblemente menos que los 8.000 o 9.000 casos que confirmábamos antes de que tuviéramos estas herramientas. Por eso es que hacemos la jornada contra el dengue y por eso es que pedimos a la población que nos apoye cuando ya hacemos el llamado a la jornada a intensificar, digamos, la vigilancia y la destrucción de los criaderos. Muy bien, esos son datos importantes que usted debe tomar en cuenta a la hora de
que hablamos de dengue y que escuchamos hablar tanto de esta enfermedad, es importante la prevención y eso pues nos corresponde a todos los ciudadanos eliminar los criaderos de zancudos. Doctor, hay otra enfermedad de la que se ha estado hablando en estos últimos días, la leishmaniasis. Primero, es un nombre que suena un tanto extraño, pero tal vez usted nos explica de qué se trata y cuál es la incidencia que tiene esta enfermedad en el país, porque incluso en la Asamblea Legislativa estaban hablando de que iban a llamar a los titulares de salud para que dieran explicaciones sobre lo que se estaba haciendo para evitar casos de esta enfermedad. Así que, bueno, denos las explicaciones. Sí, doctor. cómo no. Bueno, en la leishmania o la leishmaniasis, la leishmania es el parásito, digamos, responsable de la leishmaniasis, es una enfermedad que es endémica en el país, ¿verdad? Ha existido siempre en toda la América continental, ¿verdad? Existe, por ejemplo, en el estado de Texas, en Estados Unidos, en México, en Guatemala, en casi toda Centroamérica y en buena parte de Sudamérica. De hecho, los casos, digamos, más remotos de los que se tiene noticia es la aparición de úlceras que sugestivas de leishmaniasis que se observaron en algunas momias incaicas, ¿verdad? Entonces, lo que da la idea es que esta enfermedad existía ya antes de que vinieran los españoles, aunque en África y en otros continentes hay una variedad de leishmania un tanto diferente a la nuestra, pero leishmania al fin. La leishmania es un protozoario, es decir, no es un virus ni es una bacteria, sino que es un animal celular, pero de una sola célula, ¿verdad? Y entonces es un parásito que es inyectado cuando pica el jejen, ¿verdad? El jejen es particularmente, digamos, intensa su presencia en los alrededores del Golfo de Fonseca y de hecho en la Unión, en el sur de la Unión, ¿verdad? Pero también en la vecindad del Golfo de Fonseca, de Honduras y Nicaragua, es donde en general tenemos un mayor número de casos. De hecho, tengo aquí un histórico también del número de casos, porque se nos decía, o escuchamos a un epidemiólogo que decía que era una enfermedad de reciente introducción y que había que ir a buscar el caso cero, que es el primer caso, ¿verdad? Y que había que montar un cerco epidemiológico. Realmente esto no es posible porque es una enfermedad endémica y aquí puede ver la población, la casuística que hemos tenido desde 2001, ¿verdad? 18 casos, 40 casos, 26, 29, 26, 23, etcétera. Es el número de casos anuales de esta enfermedad. Siempre proceden de zona costera, ¿verdad? O de zonas donde todavía hay regiones boscosas acá, donde se reproduce el jejen y donde la enfermedad, cuando no está siendo presente en los humanos, tiene reservorios en perros o en algunos, digamos, otros animales como el tacuacín, ¿verdad? Entonces son los reservorios naturales de esta enfermedad, donde los jejenes pican, se infectan y luego cuando pican a los humanos pueden generar esta enfermedad, que son úlceras, ¿verdad? Que salen en la piel, aunque hay una forma que crece al interior, pero nosotros tenemos de las pruebas diagnósticas específicas, tenemos la técnica, tenemos experiencia en el manejo de casos y no es una condición, digamos, que si se diagnostica a tiempo no conduce a la muerte, aunque a veces es muy difícil porque la gente tiene que tener, sobre todo los médicos que atienden la consulta, tienen que tener presente la posibilidad de que las úlceras que se presentan en la piel, casi siempre donde el zancudo ha picado, ¿verdad? Pueden significar o ser, digamos, síntomas de esta enfermedad. Tienen que pensar en una leishmaniasis para poder hacer el diagnóstico presuntivo y entonces buscarlo, porque hay que tomar de la úlcera, ¿verdad? Una muestra y se hace un frotis y ahí se puede observar el parásito. En el caso de la leishmaniasis, cuando es visceral, que se llama, que no es de la piel, no es cutánea, entonces hay que hacer una aspiración a veces de la médula ósea, que es un proceso un tanto doloroso, ¿verdad? Para buscar el parásito y ver si realmente se trata y entonces se da el tratamiento que es bastante específico. También tenemos el medicamento para tratarlo. Muy bien.
Doctor, definitivamente estaba leyendo yo un historial y de acuerdo a los datos que usted nos presentaba, pues y decía que esta enfermedad ha estado presente durante muchísimo tiempo en el Sí, país. siempre. Obviamente, cuando presentamos fotografías o presentamos imágenes o hablamos de algo que es Es hasta cierto correcto. punto desconocido para los ciudadanos, esto no deja de generar alarma. Ajá. ¿Qué decirle al ciudadano que tal vez estaba pendiente de que pensaba que esto era algo nuevo que estaba surgiendo y que decía, es que es más, el término no estamos ni familiarizados Sí, con es el término correcto. Sí, leishmaniasis? sí. Sí, eso tiene relación con el apellido del científico que se adjudicó, digamos, el haber descubierto el parásito, aunque el parásito ha existido siempre en la humanidad, ¿verdad? Y se tiene, digamos, una distribución muy amplia del parásito, ¿verdad? En todo el mundo, ¿verdad? Entonces la gente debe sospechar esto cuando ve esas úlceras que no tienen explicación aparente. A ver, el periodo de incubación puede ser muy largo. Desde el momento que el zancudo pica, pueden transcurrir hasta 2 años antes de que la úlcera se haga presente. Entonces por eso es que es tan difícil hacer el diagnóstico, por eso no se puede montar, como nos sugería este epidemiólogo, un cerco epidemiológico, ya para estar buscando, ni mucho menos estar buscando el caso cero que nos llevaría, como digo, ¿verdad? Hasta Sudamérica, en las momias esas en tiempos de la colonia, ¿verdad? Entonces, es bueno siempre que se presenten estos casos que los colegas revisen la historia de la enfermedad y todo eso que nos permite tener todos estos datos. Doctor, hay otra enfermedad que estaba acaparando titulares al principio de este año, la fiebre tifoidea. ¿Cuáles son los datos que tienen ustedes ya a esta fecha? Estamos a septiembre de 2018. Sí. Bueno, tenemos una reducción significativa ya, siempre, al igual que con la leishmaniasis, la tifoidea es también endémica acá. Tenemos, de hecho, la vacuna contra la tifoidea forma parte de nuestro sistema de vacunación, ¿verdad? Para que no se presente en los niños, que son los más susceptibles y, digamos, los que pueden presentar complicaciones, pero también hay un tratamiento específico, ¿verdad? Con antibióticos para cuando esto se presenta. Como decimos, la tifoidea es causada por una salmonela, la salmonela tifi, que habita solamente en los humanos. Tuvimos un brote en Occidente, en Santana y Aguachapán, donde llegamos a tener cerca de unos 80 casos semanales. Eso se ha reducido a una cantidad mínima hoy, que ha vuelto ya a los niveles normales, que son los que habitualmente detectamos, ¿verdad?, a lo largo de todo el año. Así que por el momento pues el brote ha sido controlado, no tuvimos una epidemia, no esperamos tenerla, ¿verdad? Y está ya en sus niveles habituales. Doctor, ¿cuáles son las alertas que se tienen que tener en el caso de la tifoidea? Porque de pronto los ciudadanos a veces recurrimos a automedicarnos, Ajá. recurrimos a medicamentos que tal vez no son los que se deberían de consumir. Es importante tener claro cuándo ir a consultar Sí. y qué hacer, porque de pronto, como le digo, la automedicación en El Salvador pues, es también un problema bastante serio. Sí, la diarrea, digamos, es el síntoma más persistente, el más presente, el más común, el más frecuente en todos los casos de salmonelosis, ¿verdad? En el caso de la tifoidea producida por la salmonella tifi, no solamente es la diarrea, sino que el síntoma que toma más notoriedad es la fiebre alta y prolongada, es lo que debe alarmar a la población y llevar inmediatamente a la consulta para que se le hagan los exámenes, se le tomen los exámenes pertinentes y se haga el diagnóstico diferencial con los otros tipos de salmonela o causantes de la diarrea o del malestar que tienen las personas. Es muy difícil a veces también lograr controlar o hacer el diagnóstico de la tifoidea porque las personas pueden no tener ningún síntoma tampoco, ¿verdad? De hecho, hay portadores sanos, que así se llaman, gente que tiene la salmonela, pero que no experimenta ningún síntoma. Entonces, esto es un problema porque andan dispersando los bacilos por todas partes, pero ahí puede eso generar, digamos, el contagio con otras personas. Por eso las medidas, digamos, de higiene personal son particularmente valiosas, al igual que un montón de enfermedades más, ¿verdad? Nosotros hacemos la recomendación de lavado frecuente de manos, que previene no solo la diseminación de la tifoidea, sino que cualquier otro tipo de infección diarreica generada por transmisión fecal oral, digamos, que la gente se contamina, no se lava, prepara alimentos de otras personas o él mismo se infecta
¿verdad? Cuando ha, digamos, tocado alimentos o cuando las frutas o las verduras no han sido lavados, que distribuimos por eso gratuitamente el puriagua en todas las unidades de salud. Entonces esto es importante que la población lo sepa, que desinfecte frutas y verduras, que se lave frecuentemente las manos, que revise, que eduque a sus hijos en las medidas de higiene personal y así no tendremos ninguna de ellas, ni tifoidea ni ninguna otra. Y también es importante vigilar los alimentos a consumir y los lugares donde se compran estos alimentos, porque ese es un factor que creo yo que es clave, porque yo he conocido casos de gente que dice, me enfermé tal lugar con este problema o me enfermé de tifoidea por el hecho de haber consumido X alimento y lo compré en tal lugar. Sí, las frutas y la verdura. Por eso, reitero, nosotros distribuimos el puriagua, que sirve para desinfectar frutas y verduras y para purificar el agua cuando no se dispone de ella y evitar, ¿verdad?, completamente, digamos, la diseminación de estas enfermedades. Doctor, como siempre es un gusto conversar con usted porque definitivamente hay datos importantes que los ciudadanos debemos conocer sobre estas enfermedades. Le agradecemos que haya venido este viernes a acompañarnos porque cerramos pues así el espacio de la entrevista pues con un tema de salud y temas importantes respecto a la prevención de estas enfermedades. Efectivamente, Manuel, yo también estoy muy agradecido por la invitación. Espero pues que nos podamos seguir encontrando y estamos en la total disposición para conversar sobre esta y otras cuestiones que afectan la salud de la población. Así es, cerramos nosotros el espacio de la entrevista llamándoles a ustedes siempre a la prevención, que también los ciudadanos tenemos que hacer una labor importante a la hora de prevenir enfermedades como el dengue, eliminando los criaderos de zancudos en casa. Este es un buen día para que usted haga la revisión pertinente a fin de evitar que estas enfermedades pues le afecten a usted o a su familia y en todo caso pues a los niños. Cerramos así el espacio de la entrevista correspondiente a ese día. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más información. Somos Noticiero Hechos AM.